podamos reunirnos una vez más. Te pedimos por la vida de Mario, para que tú lo dirijas, que podamos entender tu palabra. Gracias por todos los jóvenes que estamos aquí presentes y los que lo lleguen a escuchar después. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Estamos en el capítulo 9 de Hechos, para quienes quieran abrir ahí sus Biblias, capítulo 9 del libro de Hechos. Ya terminamos el capítulo previo en el cual hablamos de la conversión de del etíope. Felipe le fue a predicar. Y también hablábamos en este capítulo de cómo Felipe inició el ministerio allá en Samaria. Después de este evento en Samaria, después de que el ministerio empezó a crecer, pues Dios lo llevó a predicarle hasta donde entendemos a una sola persona. Pensamos que no era solo uno, que llevaba un séquito, pero solamente se habla de él, que creyó. No sabemos qué pasó con su chofer o sus choferes, sus acompañantes, no sé. Pero el etíope tenía unas ganas y, ¿me puedo bautizar? Y yo les decía en esta imagen, me gusta porque parece que Felipe está pues, a ver, contrólate un poquito. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, órale, pues entonces bájate al agua, bauticémoste para que todo esté en orden. Entonces, eso me gustaba, pero este capítulo cambia la historia. Este capítulo habla de otra conversión, ya no del etíope, porque del etíope no se habla más, pero de Pablo se habla un montón. En el resto del libro, desde el capítulo 13 en adelante, Pablo toma la estafeta aquí de la titularidad de este libro, se la deja Pedro ya prácticamente no aparece, pero Pablo ahora se vuelve el centro de atención. Pablo fue el que estuvo con Lucas, Pablo quizá fue el que tomó a Lucas, lo hizo su discípulo, y se piensa, cuando se analiza el canon del Nuevo Testamento, que como un requisito era que el que escribió el Evangelio debía estar relacionado con un apóstol o ser un apóstol, pues Lucas no calificaba en eso, a excepción de Pablo. Es decir, si Lucas estuvo con Pablo, entonces pues tenía la influencia de un apóstol y por eso pudo haber sido un autor legal de un libro que fuera incluido en el canon en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo pues se convierte y eso se relata en este capítulo, en el capítulo 9. Hay imágenes que encontré, ya saben que luego me gusta meterme en internet a ver imágenes. Las imágenes yo creo que a veces son difíciles de hacer porque cuando el artista está tratando de retratar esto, pues es lo que se imagina, pero tiene que leer un montón para saber cómo dibujar. No sé si han visto la Biblia en acción. La Biblia en acción te habla de cómo dibujar, pero luego te preguntas, híjole, y hasta la ropa debía tener un detalle, debía saber cómo dibujar la ropa, por ejemplo, de los sacerdotes. Debía saber cómo era David, por ejemplo, por otros textos que decía que era guapo, que era rubio, que era pelirrojo. No, tremendo. Aquí cuando están viendo estas imágenes, pues se ve a Pablo, aquí como que tapándose así del sol. Vemos a los otros así tapándose de la luz. Pero ¿qué nos dice el texto? ¿Estos vieron algo? ¿No vieron nada? ¿Escucharon? ¿Cayeron al piso? ¿Qué pasó? Esta imagen me fascinó. Esta imagen me fascinó por el detalle. Creo que es acuarela, no sé si acuarela o óleo, no sé, pero es una imagen que me gusta mucho por la expresión. Encontré unas imágenes en las cuales los artistas como que dibujan a alguien con botox, ¿no? Así que no tiene expresión. Ya no me falta poner los labios así todos feos, como ahorita se están poniendo algunas señoras y algunos hombres medio raros. Pero aquí en esta me gustó mucho la expresión, me gustó cómo dibujaron el polvo, el caballo, pero más a Pablo. Si lo alcanzan a ver, miren nomás esta imagen de Pablo. Tiene arrugada la cara, tiene los ojos así perdidos, tiene una expresión de miedo barbárica. Me fascinó esta imagen, el detalle que tiene, pero no sé qué tan precisa fue, porque se ponen a otros acompañantes aquí, miren, los caballos se alborotaron, tiraron al jinete, hay otros acá atrás, pero pues estos no parecen estar afectados por la visión. El juego de las luces me gusta un montón, me gustó que pusieron aquí una espada, como que me imagino que Pablo estaba con una ansiedad de perseguir a los cristianos, de acabar con este movimiento, que hasta el artista dijo, no, pues ya todas sus herramientas que él pudo haber utilizado, en especial su espada, quedaron en el pasado, quedaron separadas. Y les repito, me gusta la imagen. ¿Cómo se habrá sentido Pablo cuando se topa con aquel que estaba persiguiendo? ¿Cómo se habrá convertido? A diferencia de las otras imágenes que les enseñé, de, pues nomás así, como, ay, me tapo, ¿no? Esta me fascinó por toda la expresión. Esta también está buena. No se nos enseña más en la periferia. Se enseña como las manos del lado izquierdo está como raspando la tierra, así como en sufrimiento. Pero la que se llevó las palmas de oro en mi punto de vista fue esto. Veamos qué nos dice el texto. ¿Qué pudo haber entendido el autor sobre las otras personas o sobre lo que le pasó a Pablo? Vamos a ver entonces. Estamos en el capítulo 9 de Hechos, lo pueden abrir ahí. Ya pasa el relato.
a hablar solamente de Pablo. Ya Felipe pues sale de la historia, más adelante vuelve a ser tomado, pero ahorita nos vamos a enfocar en Pablo. Dice, mientras tanto, mientras Felipe estaba haciendo eso, Saulo, que todavía no se adjudicaba el nombre de Pablo, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso. ¿Por qué? Matar a los seguidores, a los que estaban en este camino del Señor. ¿Qué quería hacer? Hacerles cosquillas, meterlos a la cárcel, quitarles sus casas, sus propiedades, darles latigazos, que tuvieran un mal rato, que pasaran un rato de escarmiento. No, Pablo, ¿qué quería hacer? Matarlos. Por eso les digo, me gustó la espada, porque pues con qué los iba a matar, quizá con la espada. Los otros tal vez también tenían espadas, lanzas. Yo no sé qué hubieran tenido para matar, pero él estaba ansioso. Si él añoraba un día, era, ay, voy a acabar con los benditos cristianos. Eso es lo que él deseaba. Así que acudió al sumo sacerdote. Muchos ven en esto, pues, relación del sumo sacerdote con Pablo tan cercana que, oye, amigo, ¿me puedes dar unas cartas? Sí, claro que sí, mi amigo, no te preocupes, te las doy. Toma, tal vez echaron ahí unos vinos, no sé, un café, quién sabe qué tomaban en ese momento, pero Pablo tal vez tenía una relación, una amistad con el sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a quienes, a las sinagogas de Damasco. Uno podría preguntarse, oye, si Pablo estaba en Jerusalén, ya muchos cristianos se habían ido, habían sido esparcidos, ya dijimos, a Samaria, ¿por qué no irse a Samaria? Si allá en Samaria pues tenían un ministerio pues prolífico, la gente estaba creyendo en Cristo, incluso se nos menciona de Simón, pero ¿por qué decidió irse a Damasco y no a Samaria? Damasco era un lugar que estaba en la provincia de Siria, en el norte todavía de Israel. Entonces era un camino clave porque mucha gente llegaba ahí, tal vez algunos cristianos habían establecido ahí algunas iglesias. Y de ahí la gente que pasaba pues ya se llevaba el evangelio, entonces se diseminaba a muchos lados el evangelio y quizá por eso decidió Damasco. Entonces le dijo a su sumo sacerdote, oye, pásame unas cartas por favor, quiero matar a los cristianos, quiero exterminar a este movimiento. Claro que sí, mi amigo, tómalas, se las da entonces y se dirige a Damasco. Ya dijimos, ansioso de qué, de destruir este mensaje. Entonces se va a Damasco y ahí a las sinagogas les quería presentar estas cartas. ¿Para qué? Para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, es decir, a los cristianos que se encontraban ahí. Todos los cristianos que estuvieran ahí en Damasco, Pablo los quería echar a la cárcel, los quería matar, quería destruir el cristianismo. Noten, se nos menciona nuevamente, su intención era llevarlos tanto a hombres como mujeres, a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, pero como victoriosos, felices, no, encadenados. Así, él feliz, si los podría matar, no sé si en la cárcel los iban a matar, ofrecerlos a los leones, ofrecerlos a las fieras, yo no lo sé, pero él quería matarlos, su intención ahorita era encadenarlos y llevárselos para Jerusalén. Dice, al acercarse a Damasco, es decir, todavía no había entrado a Damasco, para cumplir esa misión, una misión que él se puso, una misión que él pensaba que iba a agradar a Dios, porque tenía un celo fariseo bárbaro, dice, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. De por sí era día, de por sí estaba el sol resplandeciente, y en ese momento dice, la luz del cielo brilló alrededor de él. ¿En qué momento se nos dice que iba en el día? Pues lo intuimos. Entonces pensamos que es una hora en la cual hay luz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues tenían caballos, no tenían lámparas, estaba muy difícil que viajaran con antorchas en la noche. Podrían haberlo hecho, pero podríamos pensar quizá era más fácil que estaba el sol y una luz más poderosa que el sol brilló. ¿Cuál fue el resultado? Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, esa voz estaba dirigiendo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya han escuchado muchos sermones de esto, mucha identificación de Jesús con su pueblo. No estaba diciendo por qué persigues a los cristianos, por qué los haces sufrir, por qué los matas, por qué los llevas a la cárcel. Jesús está diciendo, Saulo, ¿por qué estás tú contra mí? Y Saulo le responde, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le respondió esa voz. Entonces Jesús le estaba diciendo, me estás persiguiendo a mí, que te quede claro. Y Saulo se dio cuenta de que había algo, de que había alguien diferente a lo que él podría haber esperado. Lo llama Señor, no sabemos si en el aspecto de sumisión total, porque hay doctrinas que dicen, mira, aquí aparece que tienes que reconocer a Dios como tu Señor para ser salvo. Híjole, no conozco un solo cristiano que siempre el Señor Jesucristo sea su Señor. Y estamos nosotros así en primera fila. ¿Quién de ustedes ha obedecido a Dios el 100% de las veces? ¿Lo ha hecho su Señor? Sí, Señor, lo que tú digas yo voy a hacer, aunque me cueste trabajo. Te dice no mientas y que es lo primero que haces, mientes. Eso es lo que
mucha gente no se pone a pensar. Entonces, por eso digo, la salvación no debe ser tan complicada. Los teólogos a veces lo hacen complicados. ¿Tienes que reconocer el Señor y de Jesús para ser salvos? Tal vez no. Tal vez Jesús fue referido así por Pablo como una persona de autoridad o porque vio algo extremadamente glorioso, pero no porque fuera su Señor y estuviera dispuesto a obedecerlo siempre. Versículo 6 dice, esa voz, ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces empieza a obedecerme Saulo, así. Perdón, todavía no se le había asignado el nombre de Pablo, pero yo tengo esa costumbre. Era Saulo en este momento. Ahora, ¿qué pasó con los hombres que estaban acompañando a Saulo? Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos. No hablaron, no gritaron, se nos dice, oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Por eso yo les decía, me gusta mucho pensar en estas imágenes, porque no veían a nadie. Las imágenes me muestran que estaban aturdidos, estaban así, estaban deslumbrados. También aquí en la imagen previa, estaban deslumbrados. La Biblia te dice que no vieron a nadie, solamente escucharon la voz. No creo que con estas posiciones de las manos se hubieran estado tapando, ¿no? Si se hubieran querido bloquear de esa voz gloriosa, pues hubieran hecho esto, taparse los oídos en vez de taparse, algo así. Pero digo, es algo que aún así como arte está padre, pero me hace pensar en todo lo que involucra hacer un cuadro así. Sin embargo, en el texto vemos que ellos solamente escucharon, no vieron nada, nos dice ahí. Más adelante, Saulo va a hablar de esto cuando ya es Pablo. Va a hablar de este relato y quizá nos topemos con algunas otras cosas más adelante que él describe, ¿no? En este momento se nos da esa información. Dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. La luz estuvo tan intensa que estaba ciego. Dice, entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. El único que quedó ciego, ¿quién fue? Saulo, no los demás. Los demás escucharon una voz, pero no vieron a nadie. No sabemos si vieron una luz, no sé, porque aparte de la luz pudo haber visto a Jesús. Nos quedan muchas incógnitas, pero Lucas no quiso que nos detuviéramos ahí. Quería que viéramos otras cosas. Dice, Saulo quedó allí. ¿En dónde? En Damasco. Tal vez Saulo ya tenía arreglado el lugar donde iba a llegar. Saulo iba a llegar con otro de sus amigochos, ahí a quedarse. Y en vez de entrar glorioso en su caballo, tratando de agarrar a todos los cristianos que pudiera, ahora entra humillado, entra ciego. Dice, Saulo permaneció allí, ciego durante 3 días, y obviamente, pues a quién le da hambre si acabas de tener una revelación así, pues a nadie. Tal vez el arrepentimiento lo sobrecogió, dijo, híjole, no voy a comer ni a beber nada. Ahora, no sé si de verdad esto no haya sido que de plano no hubiera comido nada o tomado nada, 3 días sin tomar algo. De plano te deshidratas, ¿no? Pero no sé si alguna delicadeza, algún platillo así gourmet, ¿no? Entonces, versículo 10 dice, ahora bien, había un creyente, alguien del camino en Damasco llamado Ananías. Era un cristiano, seguramente había salido de Jerusalén y había llegado a Damasco y se había quedado ahí. Y dice, el Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. Noten, ambos llaman Señor al Señor. Y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. No era algo raro porque pues, Saulo siempre oraba. Saulo era un fariseo. Saulo se la vivía orando. Era religioso. Entonces, el Señor le dice a Ananías, uno de los creyentes, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a esta casa. Ya seguramente este Judas era amigo de Saulo, lo esperaba, y vas a encontrar ahí a un tal Saulo de Tarso. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Es decir, esto ya lo había visto Saulo. Y noten la expresión, pero Señor. Jim Osman dice que podríamos sacar un sermón totalmente de esa frase, ¿no? Pero Señor. Le dices que es tu Señor. Obviamente, si tu Señor te dice, tírate al piso, te debes tirar al piso porque lo vas a obedecer. Ananías le reclamó, Señor, a ver, lo que tú estás diciendo está correcto. Seguramente te estarás confundiendo, pasará algo, porque este cuate tiene una fama tremenda, ¿no? Barbárica. Señor, ¿cómo así? Pero exclamó así, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Como si el Señor no lo supiera. Como si el Señor no supiera lo que ha hecho Saulo. Y este hombre se siente así como con la capacidad de decirle, de rebatirle al Señor. Dice, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Es decir, tiene permiso para que si él quiere me arreste, me lleve a la cárcel. Era casi como una misión suicida la que iba a hacer Ananías.
Y el Señor le respondió, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, y a reyes como también al pueblo de Israel. Tanto a judíos como a gentiles le iba a predicar. Y no solamente eso, el Señor le dijo a Ananías, ve porque le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Por qué el Señor decidió que Pablo sufriera? No sabemos. ¿Por qué no le hizo la vida más fácil a Pablo? No sabemos. ¿Por qué si era un instrumento no le dio una vida más bonita? No sabemos. Pero Dios quiso que él sufriera. Bueno, entonces Ananías obedece a su Señor y dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él, como Dios le dijo, y dijo, hermano Saulo. Imagínense, después de haberle dicho, Señor, pero ¿estás seguro de que me quieres mandar allá? Pero es que este hombre tiene una carta y me quiere llevar preso. Se presenta ante él y le cae el 20 de quién es el que lo mandó, de lo que ha pasado, y le habla con pura gracia y dice, hermano Saulo. Ah, su mecha. Imagínense ahí, como decía Jim Osman, a Saddam Hussein, a Bin Laden, a un malandraco, a un secuestrador, un violador, así. Y de repente sentarte en la iglesia. Hermano, ¿cómo está usted, hermano narcotraficante? ¿Cómo está usted? Usted que le voló dedos a alguien, que mató a tantas personas. Ya se arrepintió. ¿Usted cree en Jesús? Vamos a adorar juntos, hermano Saulo. Pues así le dijo Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús. La pregunta que había hecho Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Ahora ya se le está diciendo a Ananías, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y otra cosa más importante, seas lleno del Espíritu Santo. De haber pasado a un perseguidor, ahora se va a convertir en una persona llena del Espíritu, controlado del Espíritu Santo. Y al instante nos dice, cuando le puso las manos, algo como escamas le cayó de los ojos de cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, así como el etíope. No pasaban tanto tiempo, no pasaba unas sesiones, no pasaba un curso, no pasaba una declaración de fe. Había creído y dijo, me voy a bautizar, ¿por qué no lo hacemos después de que recobre la vista? Y lo hizo después. Dice, después comió algo y recuperó las fuerzas. Perdón, aquí no sé por qué lo repetí, pero quedó repetido. Después comió algo, recuperó las fuerzas y después nos dice la Biblia, enseguida, no pasó mucho tiempo, porque ya Saulo llevaba entrenamiento. Comenzó a ¿qué? A quejarse. No, dijo, voy a predicar ahora de quién, de lo que me ha pasado, de mi experiencia, mi testimonio, voy a compartirlo. No, dice, voy a predicar de Jesús. Lo mismo que han hecho los apóstoles en las sinagogas, eso iba a ser. Entonces, voy a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Lo peor que se pudo haber imaginado Pablo, aquel a quien quería destruir, a quien quería borrar su registro de esta tierra, ahora lo había confrontado, se había convertido en su Señor, y Saulo predicaba de este evangelio. Noten la transformación de Pablo. Noten de lo que pasó, me imagino que ya después de haber tenido esta cara de miedo, esta cara de sufrimiento, esos ojos ahí cubiertos por unas escamas, quizá se le dislocó la mandíbula, yo no lo sé, quizá la tierra que tomó así le quedaba todavía entre las uñas, y de repente conoce a su Señor y dice, ahora voy a predicar, y tal vez todavía alguna uña se le levantó, todavía tenía morado, todavía le quedó raspado, algún moretón de que se había caído, pero ahora Saulo dijo, ya no voy a perseguir más a este Jesús. ¿Se imaginan cómo esta expresión habrá cambiado por una sonrisa? ¿Cómo habrá cambiado de gracias, Señor, por salvarme? Gracias, Señor, por tenerme por digno. Gracias por haberme hecho tu hijo. Yo te perseguí, yo fui malo contra ti, pero me has hecho tu hijo, me has llenado del Espíritu Santo. Esto no me lo voy a callar, lo voy a predicar a todo el mundo que me vea. Y ahora va a haber una sonrisa así, quizá traiga el moretón acá y el raspón y mis uñas están negras porque la raspé cuando me salvaste. Pero ahora te conozco, Señor, y voy a predicar de ese evangelio. Hubiera estado padre ahí. No busqué imagen del post Pablo post salvo, pero bueno, luego vamos a ver algunas. Pero nos gusta ese cambio, ¿no? Lo que Dios puede hacer con alguien, incluso siendo el más maldito. Terminamos en oración. Keila Vazquey, por favor, nos despides. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el estudio de esta tarde, Dios mío. Gracias y te pedimos, Señor, que nosotros podamos escuchar, obedecer tu palabra, ya no escuchar tu voz, sino obedecer tu palabra, Señor. Y predicar como este Saulo que tú lo transformaste, lo cambiaste totalmente, Señor.
Te damos muchas gracias, Dios, porque pues vemos aquí pues un milagro grande, Señor, y pues que esto quedó escrito para que nosotros nunca nos olvidemos, Señor, de lo poderoso, de lo grande, de lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo, Señor. Llévanos bien a casa. Amén. Amén. Gracias, varona de Dios.